habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación. Vamos a seguir con la lectura de Lucas capítulo 11, ¿verdad? Versículo del 37 en adelante hasta el 54. La doble moral de los fariseos, la doble moral de los escribas. Bueno, no era un caso ajeno, ¿verdad? Era un caso que ya Jesús había superado. Nosotros, desde que leemos la palabra de Dios desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, incluso en Hechos de los Apóstoles, incluso en la historia de la iglesia, siempre hubo gente que trató de desvirtuar. ¿Qué es desvirtuar? Cambiar la mentalidad de los creyentes. Sí. Siempre hubo gente que trató de apartar del evangelio. Siempre hubo gente que por sus razonamientos trató de quitar la verdad de los creyentes. Esto no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, incluso siglos, ¿no? Entonces, el fariseo era aquel que interpretaba la ley. El fariseo era el que enseñaba la ley. El escriba era aquel que copiaba la ley y por lo tanto sabía toda la ley, absolutamente toda la ley, toda la ley. Entonces, qué interesante, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos la vida de Jesús llena de fariseos. El diario caminar de Jesús lo encontramos lleno de gente religiosa, gente que decía amar a Dios, gente que decía honrar a Dios, gente que decía tratar de estar bien con Dios, pero solamente para que el mundo los viera. Siempre sucedió eso. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender que todo nuestro trabajo que hacemos debe ser con la única finalidad de agradar a Dios. Porque muchas veces hay gente que ya no va a la iglesia en específico porque alguien le hizo una cara fea o porque hablaron mal de él. Porque ese cristiano, y tú lo veías que adoraba a Dios, tú lo veías que hacía muchas cosas, pero realmente esa persona, su fe no estaba en Cristo, esa fe estaba en la gente. Es un peligro. Es un peligro cuando nosotros, la mitad de nuestra fe está en Dios, ¿no? Pero la otra mitad de nuestra fe está en la gente. Esto se lo doy a Dios, pero esto es para que me vean bien. Esto es para que yo quede bien ante los demás. Muchas veces, por hacer las cosas correctas delante de Dios, no le vas a caer bien a la gente, y eso te lo tienes que grabar. Eso es una ley. ¿Sí? Cuando tú cumples tu ministerio, tu servicio a Dios, tanto adentro como afuera de la iglesia, no le vas a agradar a la gente. No le vas a agradar. ¿Por qué? Porque afuera te van a decir que eres un santurrón, ¿verdad? Porque afuera te van a decir que no te metes dentro del molde del mundo. No. Pero sin embargo, dentro de la iglesia, muchas veces la fe
en lugar de estar depositada, y esa parte de fe depositada significa una fe de garantía, una fe ciega en Dios, se tiene la fe en la gente. Y el problema es que la gente te va a fallar. El problema es que la gente dentro o afuera de la iglesia te van a fallar. Por eso en la palabra nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué radica la maldición de confiar en alguien, de poner la fe en alguien? ¿En qué radica la maldición? Pues la maldición radica en el hecho que tu corazón se va a destruir, tu vida se va a lastimar. Probablemente tenemos un amigo, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y ahora ya no nos habla. No, pues ya no voy a la iglesia, porque ya no me quiere, ya no me habla. ¿Te das cuenta de dónde estaba depositada la fe? Tenías una novia, un novio dentro de la iglesia. Bueno, ya no lo son, ¿no? Y ahora, no, pues ya no voy. ¿Por qué? Porque el cristianismo se ha basado en tener fe en el hombre. El 95% de las iglesias tienen fe en el hombre, no en Dios. Es una realidad. Es una realidad. No hay fe en Dios. No la hay. Ya no existe por lo regular la fe en Dios. La fe se deposita en el ser humano. Yo quiero que aquel haga las cosas para que entonces yo las haga. Yo no lo sé yo por qué. ¿No? A mí primero me tienen que dar ejemplo de las cosas. Si a mí nadie me da ejemplo de las cosas, yo no las hago. ¿Por qué? Si a mí no me ponen el ejemplo de juntar un papel, yo no lo junto, que lo hagan los demás. Si a mí no me ponen el ejemplo de salir a predicar, ¿yo por qué? Si a mí no me ponen el ejemplo de saludar, yo lo saludo. Si a mí no me ponen, todos queremos que nos pongan un ejemplo. ¿Quién? En donde tenemos depositada la fe. En el hombre. Pero cuando realmente tenemos la fe en Cristo, yo no necesito que el hombre me ponga el ejemplo. Cuando yo tengo mi fe depositada en Cristo, yo no necesito que alguien me esté arreando, que alguien me esté diciendo, que alguien me esté poniendo un ejemplo para después yo hacerlo. No, el ejemplo ya me lo puso Cristo. El ejemplo ya me lo puso Pablo. El ejemplo ya me lo pusieron los apóstoles. El ejemplo ya me lo pusieron los hombres de Dios. Pero sobre todo Cristo. Ejemplo de amor, Cristo. Ejemplo de valor, Cristo. Ejemplo de predicar sana doctrina, Cristo. Ejemplo de humildad, Cristo. En todo encontramos un ejemplo en Cristo. Ejemplo de misericordia, Cristo, ¿no? Yo lo veo simplemente en el metro. Luego van personas que quieren una moneda y nadie da. Y la persona que saca y da, los demás como que se sienten mal y ya ves una manita por ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vieron, ¿no? Porque lo vieron. Y no necesitamos tener ejemplos de alguien. El ejemplo de vida lo da Jesús. Pero siempre y cuando nosotros tengamos nuestra fe depositada, una fe de garantía en Cristo. Créele a Dios.
¿verdad? ¿Por qué toda la gente necesita de aquel lado? Mande. ¿Por qué toda la gente necesita de aquel lado? Ya les gusta sentarse donde ellos quieran. No hay ningún problema. Pues quieran izquierdistas. Algunos votaron por Morena. Otros por el PRI. No es cierto. El ejemplo es Jesús. Siempre en la vida han habido personas que han llevado una religión, han enseñado una religión, y Jesús siempre se peleaba con los fariseos. Jesús siempre se peleaba con los escribas. Jesús siempre se peleaba con estas personas porque no querían soltar, más bien no podían soltar la religión. Dice el versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de ustedes, si tú te acuerdas de esta palabra, ay, ¿verdad? Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Dice: porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedo las tocan. Sí. ¿Qué quiero que hagan los demás y qué hago yo? ¿Qué quiero que haga el de enfrente y no lo hago yo? ¿Qué debo aprender yo? Yo no necesito que alguien me dé ejemplo de las cosas. Yo necesito ser el ejemplo para alguien más. Yo no necesito que alguien me ponga ejemplos, porque el ejemplo es de Cristo. Yo debo tener la iniciativa para caminar. Cuando yo tengo la iniciativa de poner el ejemplo, alguien va a aprender de mi ejemplo. Pero eso habla de una madurez. Eso habla de una madurez espiritual. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Sí. Muchas veces el participar de pecados, ¿verdad?, ajenos, es el ser consentidor de esos pecados. Cuando yo solapo el pecado de alguien, soy consentidor de ese pecado. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios entonces? No solapes pecados porque te vuelves cómplice de ellos. No solapes pecados. Si yo veo que mi hijo está haciendo algo malo y no le llamo la atención, tú lo encuentras en la Biblia y eso es una regla. ¿Te acuerdas de Elí, sacerdote? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Él no hizo nada malo. Él servía a Dios. Pero ¿en qué consistió el pecado que Dios tenía sobre Elí? No corregir a sus hijos. ¿Y qué le pasó? Murió. ¿Qué dice Pablo? No impongas con ligereza las manos, y imponer con ligereza las manos significa una señal de autoridad sobre alguien, ¿verdad? No impongas con ligereza las manos ni participes de pecados ajenos. Estos hombres decían amar a Dios, decían buscar a Dios, pero algo tenían en sus vidas ellos. Ellos todavía solapaban
los actos de sus padres. Ah, nuestros padres mataron a Elías, pues vamos a hacerle su tumba, ¿no? Bien bonita. Vamos a hacerle su novenario. Bueno, ya no lo hacen. Dice el Señor, tanto son pecadores los que mataron sus padres. Ellos mataron a los profetas. Yo ya te dije cómo murió Isaías. Lo partieron a la mitad. A la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. A la gente no le llama la atención el Evangelio, porque es un compromiso delante de Dios, porque es un compromiso de vida. A la gente no le gusta humillarse delante de Dios. ¿Para qué? A mí déjame como yo vivo, yo así estoy bien. Y eran estas personas consentidores de los malos actos de sus padres. Dice su palabra, versículo 49. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Ojo. Dice su palabra. Por eso la sabiduría de Dios también les dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Dice su palabra entonces: el no recibir la gracia de Cristo en el corazón va a producir algo. El no recibir la gracia de Cristo para arrepentimiento produce pecado. ¿Cuál es el mayor pecado de muerte? El peor pecado de muerte, el único pecado de muerte, es no recibir a Cristo en el corazón. Todos los pecados son perdonados cuando la persona se arrepiente y llega a Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo en el corazón y se arrepiente de sus pecados, sí, todos sus pecados son perdonados. ¿Por qué el Señor demandaba la sangre tanto de Abel, de Zacarías, de todos los profetas, de los judíos? ¿Por qué el Señor demandaba la sangre de estas personas sobre el pueblo judío? Por una sola cosa: porque ellos no recibieron la palabra ni el Evangelio. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? El peor pecado que alguien puede tener es no reconocer a Cristo. Hebreos nos habla del pisotear la sangre de Cristo. Y eso es delicado. Tú como cristiano debes de tener una visión. El verdadero Hijo de Dios no pisotea la sangre de Cristo. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Jugar con Dios. Yo espero que ninguno de nosotros caigamos en eso. Hay gente que juega con Dios. Bueno, pero ¿sí es Dios Padre o Hijo? El mismo. Es el mismo. Dios es uno. Es el mismo. El pisotear la sangre de Cristo conlleva a una palabra que muchas veces nosotros hemos escuchado, que se llama apostatar. Un apóstata.
¿Y qué significa apostatar? Retroceder de la fe. Aquellos que en un tiempo gustaron del don celestial, aquellos que algún día trabajaron para Dios, pero realmente no hubo un cambio en su corazón, y pecan deliberadamente. No hay arrepentimiento en sus corazones, no hay un cambio en sus corazones. Dice el Señor: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Qué implica el ser demandado? Eso es importante. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Isaías que el Padre no pagará por el Hijo ni el Hijo por el Padre. Sí. Nos enseña que nadie pagará por el pecado de otro. ¿A qué se refiere la sangre? Era sangre inocente. Era sangre inocente. ¿Qué pecado se les iba a cobrar? Unos lo mataron, pero otros lo consecuentaron. Unos mataron. El pecado que aquellos cometieron por haber matado a los profetas, los de la generación de Jesús, también lo llevaban en la sangre ese pecado. Porque también dice que no vas a pagar la culpa de tus hijos. Exactamente. Yo recuerdo la palabra del Señor cuando el pueblo tenía a Jesús enfrente con Pilatos y decía: ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? ¿Por qué la gente eligió a Barrabás? ¿Por qué? ¿Por qué las personas pidieron a Barrabás? ¿Por qué pidieron la libertad de uno y no la libertad de Jesús? Híjole, muchas veces el hecho que Barrabás no era un ratero. Bueno, así nos lo han pintado a Barrabás, ¿no? Como un ratero, como alguien que había matado, había robado. No, Barrabás era un celote, no elote, era un celote. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran guerrilleros judíos que estaban en contra del gobierno romano. Querían libertad. De hecho, a ese grupo de celotes era Judas Iscariote. Sí. Ellos eran celotes. Era una clase de judíos guerrilleros, anarquistas, que estaban en contra del imperio romano y hacían ahora ya es una forma más pacífica las manifestaciones. Sí. Pero vemos en otros países a anarquistas que son movimientos de personas que están en contra de un régimen, que están en contra de algún gobierno y que destruyen cosas. Bueno, tú lo has visto en nuestro país, ¿verdad? El sindicato de maestros, ¿qué hacen? Van a destruir oficinas, van a destruir muchas cosas. Bueno, esta clase de anarquía no es nuevo, ya existía desde aquel entonces con los celotes. El pueblo judío prefirió liberar a un anarquista. Dice, porque a nosotros no nos hace nada, a nosotros como judíos no nos hace nada. Lo que se lo haga al imperio romano, a nosotros no. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús, a él sí, que él muera y que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Es un pecado consecuencial una muerte. Y hasta el día de hoy el pueblo judío tiene pecado por no arrepentirse y seguir consecuentando y seguir solapando los pecados de los que mataron a Jesús. ¿Por qué crees que Israel no amaba?
¿Por qué crees que a Israel como nación, desde el año 1945, cuando Israel volvió a ser nación, hasta el día de hoy, Israel sigue teniendo problemas, tanto con árabes, tanto con palestinos, tanto con sirios? ¿Por qué? ¿Por qué es un pueblo que no vive en paz? Porque ya estaba profetizado que esta generación no iba a cambiar. Por eso dice, ¿verdad? Por eso la sabiduría de Dios, y qué importante es tratar de no entender la sabiduría de Dios, porque nos vamos a volver locos. El entender la sabiduría de Dios no nos lleva a tratar de edificarnos. ¿Quién puede entender la sabiduría de Dios? Decía el apóstol Pablo. ¿Quién puede entender la sabiduría de Dios? ¿Quién le dio a él primero para que se le retribuya? Dice, porque todas las cosas son de él, y por él, y para él. ¿Qué nos enseña el Señor a través de esta palabra? Bueno, cuando nosotros solapamos pecados, de nuestra familia, de nuestra iglesia, vemos algo mal, no lo decimos, nos callamos. El solapar pecados implica que participas de pecados. Los pecados no son para solaparlos, los pecados son para enfrentarlos conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué los profetas murieron? Tú te acuerdas de la parte de Jonás, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Jonás? Tenía que ir a predicar a una ciudad muy grande, pero muy poderosa a la vez, que era la capital, una de las capitales de Babilonia. Sí. Nínive, los ninivitas. Sí. ¿Y qué pasa? No quiso ir. ¿Por qué no quiso ir? Porque dijo, me van a matar. Me van a matar. Mejor me voy para Acapulco. Y ya iba para Acapulco, ¿verdad? Y se vino una tempestad tremenda. Bueno, todos conocemos la historia. Se lo comió un tiburón. Y ahí andaba en su casa. Ahí andó, revoloteando. Hasta que fue el pez y lo vomitó. Entendió algo. No podemos nosotros dejar de hacer lo que nos corresponde. No puedes. Tú ves algo malo, no participes de ese pecado, enfrente ese pecado. Muchas veces no es fácil, muchas veces es una cuestión de decisión fuerte, pero debemos hacerlo. Hay gente que se puede enojar, hay gente que te puede dejar de hablar porque tú lo confrontas con su pecado. Hay gente que se puede sentir. El verdadero cristiano va a entender y va a reconocer. Curiosamente, por eso dice la palabra del Señor que David, con todos sus errores, la palabra del Señor lo marca a David como un siervo conforme al corazón de Dios. Porque David en su pecado tuvo la humildad para reconocerlo. El pueblo no. El pueblo mataba a sus profetas. ¿Por qué crees que el día de hoy ya a la gente no le gusta el evangelio de Cristo? Porque confronta el pecado de la gente, porque confronta esa parte de vivir como uno quiere y no someterse a la voluntad de Dios. Sí. Ahora ya todos quieren vivir, no te hablo de los de afuera, te hablo de los de adentro, de las iglesias. Ya quieren un evangelio light, ya quieren un evangelio con azúcar. ¿Y de qué hay? Claro que hay, claro que hay. Claro que hay esa clase de evangelio que no te invita a arrepentirte, que no te invita a cambiar, que te invita a permanecer en tu pecado.
Y mientras tú no te arrepientas de tu pecado, mientras tú no cambies tu forma de ser, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Porque el pecado acarrea muerte. Y eso es lo que Cristo vino a tratar de decirnos. Eso es lo que Cristo trató con su evangelio de hacernos entender. Que el pecado acarrea muerte y que debemos arrepentirnos para que no nos vaya mal. El pecado trae desgracia. Hay gente que vive en pecado y mientras no se arrepientan de sus pecados no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque hay una ley. El pecado trae desgracia, el pecado trae muerte, pero el arrepentimiento trae vida. Pero muchas veces hay personas que les gusta vivir en desgracia y no les gusta arrepentirse de sus pecados. Hay gente que les gusta, ya se acostumbraron a vivir mal, a vivir en problemas, a vivir en enfermedades. Hay gente que les gusta eso. Se deleitan en eso, ¿verdad? Y cuando tú les dices arrepiéntete, se enojan. Aprendamos como hijos de Dios. Si tú pecas, si pecamos, arrepentirnos. Porque es la única forma de recibir bendición. Es la única forma. La religión estuvo en contra de Jesús. La religión judía estuvo en contra del Señor Jesús. Y el día de hoy la religión cristiana está en contra de Jesús. Se dice amar a Dios y no se ama con el corazón. Se dice adorar a Dios y no se adora con el corazón. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo saben y tiemblan. ¿Tú crees que los demonios no adoran a Dios? Claro que lo adoran, lo obedecen, están a su servicio de Dios. Satanás, ¿tú crees que no adora a Dios? Hay gente que dice: Satanás es el enemigo número uno de Dios. Por favor, Satanás es el enemigo de los cristianos, de los hijos de Dios, pero es adorador de Dios, servidor de Dios, porque Jesús se lo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ándale, si hay alguien que adora y sirve a Dios, es Satanás y los demonios. Tiemblan delante de Dios y no son salvos. Hay gente que en la iglesia adora, sirve y no es salvo. Lo decíamos en la semana: yo debo de tener una garantía de mi salvación. Yo debo de tener una garantía. Y eso es personal. Eso es personal. ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Verdad? A mí me pueden llamar licenciado y puedo poner mi corbata, ¿no? Y mi saco, ¿no? Y mis lentes, ¿no? Y mi portafolio. Entonces ya no sé si soy licenciado o testigo de Jehová, ¿no? Y una carpeta aquí, ¿no? Y la llevo en la mano, ¿no? Y el que me vea: ay, este tiene finta de licenciado, ¿no? Y me aprendí 2 o 3 artículos de la Constitución. Me pueden llamar licenciado, puedo aparentar ser un licenciado y no sé absolutamente nada de leyes. Nada. Bueno, yo sé que no lo soy. El cristiano salvo no es porque hable de la salvación. El cristiano que realmente es salvo no es porque diga que la salvación no se pierde.
Hay gente que promulga que la salvación no se pierde y se va a ir al infierno. Fíjate. Hay gente que cree que la salvación sí se pierde y se va a ir al cielo. Hay gente que dice, ya salvo soy, ¿verdad? Soy salvo. ¿Cuál es tu garantía? Si tú en tu vida de cristiano no ves un cambio, sigues siendo la misma persona que cuando conociste a Cristo y no hay ningún cambio, no te puedes considerar salvo. Aunque hables, prediques y cantes de la salvación. Pero cuando tú rindes tu vida a Cristo, Cristo te va a dar algo que a los demás no. Vas a sentir una seguridad en tu vida, que es la salvación. Vas a tener una seguridad. ¿Qué ha hecho Cristo en mí? Pues nada. ¿No? Y luego, nos consideramos salvos. El día del arrebatamiento me voy a ir con el Señor. El día del arrebatamiento ni cuenta te vas a dar. Te vas a quedar con Axel. Ya está profetizando. Un apóstol llamado Josué. No yo, otro. Se lo profetizó. Sí. Porque el que entiende la gracia de Jesucristo entiende todo. El que no entiende la gracia de Jesucristo no entiende nada. ¿Te acuerdas? Mas ahora mis ojos te ven. Y eso solamente lo hace, lo ve el que realmente está en comunión con Dios. ¿Qué hacía la gente en el siglo 22? Todas las cosas, dice versículo 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Subraya esta palabra, ciencia. Habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Evangelio. Conocimiento de Dios. Sí. Conocimiento de Dios. Dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque ustedes, dicen, quitaron la llave de la ciencia. Vosotros mismos, dice, ustedes mismos no entraron a esa puerta que se llama la gracia, que se llama el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios. Y a los que entraban se los impidieron, diciéndoles en esas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. Sí, en otra versión dice, comenzaron a golpearlo y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Uy, qué interesante. En pocas palabras, el Señor les decía sus verdades, no los ofendía, les decía las puras verdades, y la gente se ofendía, ¿verdad? Tú como cristiano debes aprender algo conforme a esto, algo que te tienes que llevar de todo lo que estamos viendo, algo que debes de llevarte a tu casa es: nunca caigas en provocaciones de alguien que te quiera provocar. Afuera y adentro, afuera de la iglesia y adentro de la iglesia siempre va a haber gente que te quiere provocar. Tú debes de tener la madurez suficiente para no caer en provocaciones. Siempre debes aprender. La palabra de Dios te debe de servir, no para pelearte. La palabra de Dios debe de servir para que tengas un control, no caigas en provocaciones.
Si alguien habla mal de ti, aléjate. No caigas en provocaciones. No discutas. No discutas sobre la palabra de Dios. El que va a entender, Dios lo va a hacer cambiar. El que no, no lo va a cambiar. Eso no depende de ti, depende de Dios. No caigas en provocaciones. Hay gente que sonsaca a los demás. Hay gente que se la vive en las iglesias solamente sonsacando a los cristianos, contaminándolos en la fe. Tú como cristiano debes aprender a no contaminar tu vida, a no caer en provocaciones. Porque estos hombres trataban de hacer caer a Jesús, tentándole, hablando para ver de qué lo podían acusar. Sí. Siempre va a haber gente de esos en las iglesias. Siempre, siempre, siempre va a haber uno o dos. Nunca va a faltar uno. Nunca va a faltar uno que te quiera hacer caer en provocación, que te quiera sacar más palabras de las debidas. No. Aprendamos entonces a tener control. Versículo 1, capítulo 12 al 3. Lo leemos dentro de 8 días. Y que el Señor haga su obra cada día en nosotros. Nos ponemos en pie.